Hola a todos, bienvenidos en el tema de elementos de amarre y fondeo. En este tema vamos a hacer una especial referencia al vocabulario del mar, porque os iréis dando cuenta que cada cosa tiene su propio nombre y nos lo van a preguntar pues con esa terminología específica y concreta, ¿sí? La maniobra de atracar o amarrar la embarcación al puerto será muy habitual porque siempre que queramos navegar, cuando volvamos, pues tocará hacer esto. Siempre será necesario tener las defensas puestas, recordarlo. Las defensas, fijaos en la imagen, que son estos sacos de color gris que están rellenos de un acolchado porque si la embarcación contactase, pues no se dañase. Ese acolchado pues amortiguaría ese golpe. Entonces se suelen poner tanto en los elementos fijos del puerto como se deben de poner también en las embarcaciones. Para atracar la embarcación, el procedimiento más sencillo es encapillar la gaza del cabo al noray del puerto. Entonces aquí hay que poner un punto aparte para explicar qué es lo que acabamos de decir, porque con tanto vocabulario nuevo, pues tendremos que entendernos. El noray es ese elemento metálico del puerto, generalmente es de hierro, y sirve para que los buques tengan un punto de apoyo, ¿sí? Un punto para fijarse a él. Entonces, cuando nos hablan de cabo, cabo significa la cuerda, ¿sí? Es decir, tenemos que tirar la cuerda y entrar en contacto con el noray para que se adhiera. Entonces, eso generalmente se hace con una gaza, que es el típico círculo que se hace el extremo del cabo. Y bueno, se trata de hacer puntería. ¿Sí? Tiraremos esta gaza, este círculo, de manera que encaje con el noray y una vez encajado, pues ya podemos tirar del cabo, ¿sí? Jalar del cabo que se llama, y haciendo fuerza, pues la embarcación se irá acercando al puerto. Para ayudarnos a efectuar todas estas maniobras, podemos usar un bichero. Un bichero es una especie de palo que tiene en su extremo un relieve muy característico que sirve tanto para alejar la embarcación haciendo presión con el puerto como para fijar ese extremo al propio puerto y jalando, tirando de él, pues también acercar esta embarcación. Y además sirve también para poder levantar cabos, ¿sí? Es decir, es como un palo de ayuda. Otro elemento que nos puede ayudar es el guiacabos. Entonces, cuando estemos templando el cabo, una vez puesta la gaza, templar el cabo significa dar un poco de tensión, tirar hacia nosotros, pues el cabo sobrante se irá cayendo y podríamos tropezar con él. Entonces el guiacabos sirve ya para ir guiando este cabo hacia el sitio que tiene que reposar, ¿sí? Para que no vaya molestando esa cuerda, ese cabo. Una vez la embarcación esté a la distancia acertada del muelle, hay que terminar haciendo firme el cabo con vueltas a la cornamusa, que es una... Entonces hay que hacer otro punto aparte aquí. La cornamusa es un elemento afirmado a la embarcación en forma de T, destinado a las amarres de estas. Es decir, es como el noray del puerto, pero en vez de estar en el puerto, está en la propia embarcación, ¿sí? Y hacer firme significa, pues, tensar de tal manera de que eso no pueda desajustarse solo, ¿sí? Que tengamos que ser nosotros de forma expresa los navegantes que queramos dejar de que eso sea firme. La terminología referente a los cabos son preguntas habituales en el examen, como os he dicho, y vamos a hablar un poco de ello. Vamos a hablar sobre los chicotes, que son los extremos de los cabos. Vamos a nombrar los senos, que son los arcos o la curvatura del cabo. El firme es la parte larga de un cabo y, como ya hemos dicho, la gaza es un anillo que se hace en un cabo. Como ya también hemos dicho, la gaza es muy útil para realizar esta maniobra de atraque o amarre de la embarcación. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo se denomina la parte del cabo que forma una curvatura?
Entonces la respuesta correcta es la A, el seno. En la siguiente diapositiva están expuestos aquellos nudos más básicos e importantes que hay en el mundo marítimo. Hay muchos más nudos, pero los que expondremos son los más importantes. Y entonces son nudos que tendréis que dominar para ser unos buenos navegantes. Cada uno de ellos tiene su propio nombre y su propia función. Y en el examen nos van a preguntar todo esto y además su aspecto. Vamos a empezar con el nudo más básico, que es el nudo llano. Y su finalidad hay que saber que es unir dos chicotes, es decir, los dos extremos de un cabo. Así que, leyendo la pregunta de examen, la respuesta correcta es la A. Hay que saber que este nudo en concreto, mientras esté en una tensión constante, es imposible de deshacer. Lo primero que deberíamos hacer para deshacerlo es quitar esta tensión y entonces, una vez desapareciese, ya es muy fácil deshacerlo. Otro nudo es el as de guía, que tiene la particularidad de crear una gaza. Y hemos hablado de ello, ya sabéis que la gaza es muy útil para amarrar la embarcación al noray de un puerto. Más concretamente, usando el vocabulario, tendríamos que llamar encapillar el noray que está en el puerto. Así que respondiendo a la pregunta, la respuesta correcta sería la B. El ballestrinque es un nudo muy fácil de hacer y que no tiene que soportar una tensión fuerte, ¿sí? Y suele ser usado para sujetar las defensas. Así que respondiendo a la pregunta, la respuesta correcta es la D. En la imagen de la diapositiva podéis ver 5 defensas que están colgando del pasamanos de la embarcación. La vuelta a la cornamusa consiste en dar vueltas el cabo sobre esa cornamusa de la embarcación, pero de una forma muy concreta, que ya lo veréis en las prácticas cómo se hace. Este nudo, como ya hemos hablado, está reservado al amarre de la embarcación. El motivo, primero respondiendo a la pregunta, la respuesta correcta es la E. El motivo de que este nudo sea tan bueno para amarrar la embarcación es por sus características. La mayoría de nudos, cuando tienen una tensión constante, recibido por el oleaje, por el viento constante, entonces es imposible de deshacer, ¿sí? Primero tendríamos que quitar esta tensión y claro, con estas condiciones climatológicas, pues igual es imposible que lo podamos hacer. Por eso este nudo tiene la particularidad que ante estas condiciones de tensión, aún así se puede deshacer. La vuelta de rezón es un tipo de nudo especial para unir un cabo a una argolla. Una argolla tiene la misma función que un noray, pero tiene un diseño diferente. Tal y como veis en la fotografía, es como un aro grueso de metal donde se puede amarrar esta embarcación. Respondiendo a la pregunta de examen, la respuesta correcta entonces sería la C. La vuelta de rezón también se usa para afirmar el cabo del aro salvavidas al pasamano de la embarcación o para afirmar el cabo de una ancla. La maniobra de fondeo consiste en inmovilizar la embarcación mediante el uso del ancla. La clásica pregunta es ¿qué longitud del cabo y cadena debemos dejar para fondear correctamente? La respuesta correcta es entre 3 y 4 veces la sonda del momento. Recordad que cuando se habla de sonda es lo mismo que hablar de profundidad. Sí, es un poco lo mismo saber un poco el vocabulario. Así que si resulta que la sonda es de 5 metros, necesitaría como mínimo 5 metros multiplicado por 3, que son 15 metros de cabo y cadena para fondear. Hay que destacar que cuando hay malas condiciones en la mar, ya que el oleaje es considerable, si hay fuertes olas, hay que soltar un poco más el cabo, concretamente entre 5 y 6 veces la profundidad del lugar, o mejor dicho, usando el vocabulario, la sonda del lugar. Fijaos en la pregunta de examen.
¿Qué longitud de cabo o cadena debe dejarse para fondear con malas condiciones de la mar? Como hay mala mar, la respuesta correcta es la de entre 5 y 6 veces la profundidad del lugar. Cuando la embarcación está fondeada, ¿creéis que es un momento de peligro? Podríamos pensar que no, que como la embarcación está inmovilizada no podría pasar nada. Y esto es un error. Existen dos grandes peligros que debes conocer: el círculo de Borneo y el garreo del ancla. El círculo de Borneo no es más que el movimiento del buque cuando pivota sobre su ancla, ya que debido a la fuerza del viento o las corrientes, pues puede irse moviendo en círculo. Si el viento o la corriente fuesen constantes, no habría problema, porque siempre la embarcación se mantendría en el mismo punto. Pero si no es así, va cambiando, y eso hace que la embarcación se vaya desplazando. Fijaos en la imagen. Parece que la posición inicial, la embarcación estaba en un buen sitio, pero al cambiar el viento se ha ido desplazando hacia otro sitio que ha coincidido que hay las rocas. Por este motivo es tan peligroso. Por lo tanto, cuando se fondee, hay que considerar que la embarcación se puede desplazar muy fácilmente pivotando. La pregunta de examen nos dice: a efectos prácticos, ¿a qué es igual el radio de Borneo? Y la respuesta correcta es la C, a la longitud de la cadena filada más la eslora de la embarcación. Otro peligro importante es el garreo de la ancla. En el examen nos pueden preguntar qué es garrear, y la respuesta correcta es la A, arrastrar la ancla por el fondo sin clavarla. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque hay una fuerte corriente o hay un fuerte viento y resulta que el tendero no es adecuado para que haya una buena firmeza, El tendero es de qué está hecho el suelo. ¿Y cuáles son los mejores tenderos? Estos son los formados por arena dura, fango compacto y arena fangosa. Por lo tanto, la respuesta C sería la correcta. Si miramos otras respuestas, como por ejemplo arcillas y algas, esto sería lo menos recomendable, ya que la adherencia de la ancla sería poca y el riesgo del garreo, por lo tanto, sería elevado. En cuanto a rocas y corales, este riesgo del garreo no estaría, pero sería muy fácil clavar el ancla de manera que no se pudiese recuperar después. A modo de resumen acerca de estos riesgos del círculo de Borneo y el garreo del ancla, recordad que si varían las condiciones del viento y de la marea, si lo que modifica es la dirección de estas fuerzas, lo más probable es que aparezca el círculo de Borneo, ese movimiento rotativo en que la embarcación se va desplazando. Y si lo que cambia no es la dirección, sino que es la fuerza, es la intensidad de estas fuerzas, entonces lo que podría aparecer es el garreo del ancla. Tenéis que saber que está totalmente prohibido fondear en ciertos lugares, como en las praderas de Posidonia. Esto ya hemos hablado en el tema de legislación. Recordad que la Posidonia es una planta marina muy valiosa para el ecosistema, e incluso las praderas de estas plantas están declaradas como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. El fondeo de las embarcaciones con la ancla las daña, así que está totalmente prohibido, porque si todos los buques van echando su ancla y encima van garreando, pues están destrozando este fondo marino.